empecé a estudiar, a leer la Biblia, el libro de Efesios fue uno de los libros que más impacto me ha podido causar. Es un libro bien completo, bien detallado, muy intenso. Antes hemos tomado con mi esposa una clase sobre Efesios y el curso duró como 3 meses, solo Efesios. Y lo hacíamos todos los viernes, de noche, 3 horas. 3 horas. Y fue bastante amplio, bastante intenso. Este libro lo vamos a hacer, esto va a ser más como un intro porque todavía deberíamos empezar la otra semana, pero como es muy denso, inclusive las semanas que vengan, puede ser que no sean suficientes porque hay que ir muy despacio con este libro. Este libro no se puede correr. No, vamos a hacerlo propio, hacerlo propiamente. Sin prisa, el tiempo que se tome. Exacto, sin prisa. El tiempo que se tome. Ya. Ahora, una de las mejores maneras para leer y entender la Biblia es sabiendo también un poco de historia. He notado que a ciertas personas cristianas uno le pregunta, sí, o hace un comentario como los sufrimientos de Job y te dicen quién es Job. O sea, no cosas simples como los nombres o lugares no son muy familiarizados. Por eso es importante saber la historia, ¿no? En Efesios, por ejemplo, habla de la historia de una ciudad que se llamaba Éfeso, que es parte norte de Turquía, y que es, donde vendría a ser el área del país de Turquía. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, habla más detallado sobre la historia de Éfeso, y entonces puede dar más explicación. Éfeso es una ciudad grande. En sí era una ciudad de mucho comercio, era una ciudad donde habían dos grupos muy grandes entre griegos y romanos, ¿no? Entonces, imagínense, venían los griegos con todos sus dioses y aparte venían todos los romanos con sus dioses. Entonces, era una ciudad sumamente idólatra, ¿no? Ahora, Pablo, una vez que, usted ya sabe la historia, ¿no? Que Cristo le dice, ¿tú por qué me persigues? ¿No? Se le aparece y queda ciego y después le entrega su vida por completo. Este es uno de los ejemplos más impactantes de que él ha sido el apóstol que él se considera el menos indicado. Él se considera, yo no soy absolutamente nada para poder hacer esto. Ahora, este libro en sí se divide en dos partes. El comienzo habla mucho de lo que es la gracia y el por qué estamos acá y por qué la misericordia del Señor, porque el Señor nos ha dado eso, porque el Señor Jesucristo nos salvó. Y la primera parte habla en detalle de todo lo espiritual. La segunda parte del libro va a hablar de todo lo que es la parte de nosotros. Por ejemplo, cómo nos deberíamos comportar, qué es lo que deberíamos hacer. Es muy detallado, habla varias partes, habla de la mujer virtuosa, habla de las parejas, cómo el varón debe tratar a la mujer, cómo debe honrar a su esposa, las posiciones o jerarquías, o sea, en el caso del Señor está primero y de está el esposo y la esposa está, dice, abajo, pero no significa que sea su empleada, ¿no? Entonces, da muchas pautas y es muy precisa. Entonces, para el libro que es tan corto, por eso es muy enriquecido. También tuve oportunidad hace un par de años de tener una prédica sobre Efesios y era sobre la mujer virtuosa. Todas las mujeres estuvieron felices en la prédica, por supuesto, ¿no? Por
vamos a leerla, vamos a hacer hoy día del 1, capítulo 1, del 1 al 14, pero le voy a leer algo que va con esta pregunta. Dice, en el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche, bendijo con toda bendición, no con un poquito de bendición, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina eso qué especiales somos cada uno? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Creador que creó absolutamente todo, ya pensó en ti, porque no son todos, ha pensado en cada uno de los que estamos acá desde antes. Eso se llama que es predestinado. Ahora, en el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Ahí voy a terminar. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, cuando dice adoptados, ¿ustedes saben por qué dicen adoptados? ¿Por qué somos adoptados? Porque esto viene desde la promesa que le hicieron a Abraham, right? El pueblo elegido. Y luego en Hechos con Pedro, después del sueño que tuvo, la primera vez que empezaron a considerar a los, ¿cómo le llamaban? A los no israelitas, ¿Gentiles? a los gentiles, ajá, y los gentiles pasaron a ser adoptados. No sé si... Ya. Lo que pasa es que antes era, si ustedes ven todo el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, israelitas, todo era. Cuando llega Jesús, los gentiles, o sea, el Señor, gracias a Jesús, a su muerte, y acá tengo mis anotaciones, ya somos adoptados todos. O sea, no necesariamente tiene que ser judío para ser hijo de Dios. Pero no entendí esa parte. Porque antes Cuando... el pueblo judío era el único. Ujú. Todo lo demás eran gentiles. gentiles. Y los gentiles no eran considerados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya. Entonces Entonces, tenía que morirse el Señor Jesucristo para que todos éramos adoptados. Se murió el Señor Jesucristo y ya... y no solo eso, hay más todavía, porque los pecados fueron todos sanados, todos han sido perdonados. O sea, esa es una, de todo el que es 1% nomás, de toda la inmensidad que hay. Por eso, eso es lo que estamos hablando, que lo bueno de hacer estas clases es empezar a saber qué es qué cosa, ¿no? Que porque eran gentiles cuando le decían a los judíos, ¿no? Entonces, el plan de Dios siempre fue tener una familia numerosa, y el que trajo esa unión fue Jesús el Mesías, ¿no? Eso ha sido un propósito divino, y Pablo lo que nos dice en esta parte, dice que nos da a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso está en el 9. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Bueno, ese está en el 9, entonces ahora nos vamos a devolver y vamos a leer todo, ¿no? Ya llegaste no, al 9. no, solo estoy dando ya. explicaciones sobre estas partes. Ya. Entonces, ahora alguien que pueda leer, dos partes, alguien que me lea 7, otro que me lea 7 versículos, por favor. Empezando de 1, Pablo el apóstol. ¿El 7? El
quieres leer del 1 y el 2 y yo empiezo en el 3. Léete 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Podemos hacer una pausa? Digo, si podemos hacer una pausa. Que termine de leer la palabra. Que termine de leer la palabra. Ok. Sí, hermano. El 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Sigue, pastor. Sí. No, es porque no sé, porque aquí hay algo al principio, en los versículos 1 y 2. ¿Usted tiene alguna pregunta para esa sesión? ¿Sí tengo preguntas? ¿Para esa sesión? Para yo no Del adelantarme. Sí tengo preguntas. ¿Para los primeros dos versículos? Para todo. No, pues estoy hablando de los dos primeros versículos en particular. Porque si no las tiene, entonces yo quiero mencionar algo. Si las tiene, yo me espero que usted las haga y después hablamos. La pregunta es, dice, ¿a qué se refiere cuando el apóstol dice, apóstol dice por la voluntad de Dios, que está en el 1? Ok, perfecto. Esa es la primera. Y la segunda se va hasta el 3. Solo pregunta sobre... Ok. Vamos a esperar que pase esa pregunta para yo hacer una mención aquí en el versículo 2, que yo creo que es importante. A ver, alguien que pueda responder esa pregunta. Dice ¿por qué Pablo menciona eso, no? Apóstol por la voluntad de Dios.
fíjese, Jesús escogió los 12 apóstoles. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, señor. Eso lo podemos leer en todos los evangelios, como Él escogió a los 12. Y Él los llamó apóstoles cuando los escogió, porque la palabra apóstol lo que significa es mensajero. Ellos fueron asignados para traer un mensaje. Pero después de la traición de Judas, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ustedes van a encontrar una instancia en la que después que Jesús ascendió al cielo, Pedro y los apóstoles se reunieron para escoger un sustituto para Judas, que se había ahorcado. Pero lo que Jesús les dijo fue, esperen. Él no les dijo hagan, Él les dijo esperen. Y esto es importante porque nosotros tenemos esa mala costumbre de en vez de esperar, hacemos. Y decimos, oh Señor, ayúdame a entender esto, y vamos y hacemos, antes de escuchar la voz de Dios. Pedro hizo eso. Pero luego Jesús, de hecho a Pedro allí escogieron a uno que se llamaba Matías, como el sustituto de Pablo, pero ustedes van a notar que no hay mención por ningún lado de Matías después. De hecho sí se menciona una vez, pero solo así, como en paso, sin ningún tipo de trascendencia. Aunque Matías, entre los apóstoles, hay evidencia de que fue asesinado, igual que los otros. Ya eso es otra cosa. Lo importante es que cuando Dios decidió reemplazar al 12º apóstol, Él escogió a Pablo. Y Él lo hizo en Hechos capítulo 9, tenemos eso que se ve ahí. Y ya yo les recomiendo que ustedes busquen y lo lean, porque ahí está bien detallado desde el versículo 1, cómo fue que Él escogió a Pablo y todo lo que pasó, y cómo Él terminó ciego y llegó a Damasco, y allí Ananías vino y le abrió los ojos, etcétera, etcétera. Ustedes léanlo. Pero es la razón por la que Él es llamado apóstol, porque Él fue escogido por Dios o por Jesús mismo, solo que después de la ascensión, no antes. Y por eso Pablo dice, por la voluntad de Dios. No fue un asunto de que hubo algún tipo de transacción como la que hizo Pedro, sino que Dios mismo lo designó para esa labor y lo entrenó. Él tuvo que pasarse 3 años retirado en Arabia Saudita, allí escuchando en el desierto, escuchando la voz de Dios, antes de poder literalmente comenzar su ministerio. Por eso Él dice esto. Hagan sus comentarios. ¿Qué significa cuando dice en el capítulo 1, versículo 3, toda bendición espiritual en Cristo? Amado, usted me permite, y perdónenme, yo no quiero... Me gustaría que participen las hermanas para... Sí, que claro, pero el punto es que el versículo 2 tiene algo importante aquí que no deberíamos dejar pasar. Si usted quiere, vámonos con lo que usted tiene ahí y después podemos regresar a esto. Porque la verdad es que es necesario que se haga algún comentario sobre esto. No tiene que ser ahora, pero es bueno que se haga. Así que vamos a seguir con lo suyo. Amén. Vuelvo a preguntar, dice, ¿qué significa toda bendición espiritual en Cristo? A ver, le voy a dar una pauta. Todas las bendiciones, como
dice, desde antes han sido entregadas. Todas esas bendiciones ya vienen entregadas. El Señor no las ha dado ya, ¿no? Por eso desde antes. ¿Y por qué es tan importante, como menciona el pastor, por qué es tan importante estos primeros? Todos son importantes, pero los primeros versículos son demasiado importantes, por lo que la segunda parte del libro es literalmente lo que te va a hacer a ti ser obediente, seguir en el camino correcto, seguir a Cristo como uno debe de ser. Porque les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona viene y uno se tropieza y se cae, se resbala en la nieve, no sé, y viene alguien y te ayuda a levantar y te dice, no, ¿sabes qué? Has tenido una herida, te voy a llevar al hospital. Uno se siente agradecido por el servicio del hermano o de la hermana. Yo soy una persona muy agradecida. Cuando alguien me da o me brinda algo, yo soy súper agradecido. Hasta siento esa necesidad de dar. Pero también aprendí a también dar, pero no esperar a qué recibir. Pero ¿de dónde vienen todas esas cosas buenas que un cristiano debe tener? Esto viene porque desde un comienzo el Señor ya nos ha escogido. Nosotros estamos sellados, ¿no? Y eso es por eso al comienzo en el versículo 2 el pastor quiere recalcar, y yo creo que es porque dice, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Porque la gracia viene de Él y la paz la da Él, no la da el mundo. Entonces, este tema es un poco denso porque es muy espiritual. Es todo espiritual. Acá no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar en este orden y por qué no hemos empezado desde la mitad del libro, desde el 3 hacia adelante y después hemos regresado? Porque si no tenemos entendido este concepto, esto lo que está enseñando es el agradecimiento, ¿no? Entonces, por eso la primera pregunta que la hermana Miriam respondió es, el Señor murió por mí, ¿no? Yo soy salvo gracias a Él. Mi vida ha cambiado a Él. El hombre o mujer que yo era antes ya no es más, ya no habita acá, ¿cierto? Entonces, acá lo que está hablando habla de bendiciones espirituales en Cristo. Esas bendiciones son en Cristo y estas bendiciones vienen de nuestro Señor, que nos bendice y nos bendice espiritualmente, no solo acá en la tierra, sino en lo celestial, dice. Ahora, por eso es primordial entender este libro de Efesios desde el comienzo. Y lo que menciona el pastor es un poco también de historia de dónde viene Pablo y por qué ha sido, literalmente, yo sí considero de todos los apóstoles, Pablo es el más especial, el más dedicado, el más entregado. Porque si uno ve todos el Nuevo Testamento y ve cómo Jesús les hablaba y les decía, ¿cuántas veces voy a estar acá repitiendo lo mismo? Los resondraba. Y decía, y las preguntas eran, y él respondía con mucho amor, pero ¿cuándo vamos a ver a Dios? Y él decía, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces hay varias cosas que se nota que los apóstoles literalmente cuando a él lo arrestan y le pasa toda la humillación, como dice mi esposa, el desnudo, que el Señor estaba mencionando estos últimos días sobre el desnudo de Jesús y qué cosa era esa humillación de haber sido crucificado y todo eso, y Jesús sabía que ninguno de ellos iba a estar. Sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que uno lo iba a traicionar, y al final, literalmente, todos huyeron. Y lo más ilógico es que Pablo cazaba cristianos. Pablo era una persona estudiada, preparada, pero tenía un hambre de matar, arrestar cristianos. Creo que es Sebastián, que fue apedreado. Esteban fue, y él literalmente estaba ahí. Por eso él decía, ¿cómo me has escogido a mí? ¿Se imaginan cómo lo escogió? Por eso y eso se ve, porque a los reyes más grandes,
rodillas, agarra así y te dice, te voy a hacer rodillas. Hubo con Nabucodonosor que lo retó y le dijo, te voy a volver un animal. Entonces esta parte es súper importante en el comienzo. Ahora, Me gustaría añadir algo. sí, Esto, acá en el versículo número 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice directamente el Padre nos bendijo. No dijo, te bendeciré luego, no, ya nos bendijo. Dice, con toda bendición espiritual, no quiere decir nada material. ¿Qué cosas son las bendiciones espirituales? Son los dones, ¿cómo se llama? ¿Qué más puede ser? ¿Qué otra bendición espiritual podemos tener en los lugares celestiales en Cristo, dice, ¿no? Ya hemos recibido esas bendiciones en Cristo, dice. amén. Okay. ¿Qué implica ser predestinado a la adopción como hijos? Bueno, es más o menos lo que está, para complementar lo que está diciendo mi esposa. ¿Qué cosa dice predestinado? ¿Qué cosa es ser predestinado? Desde antes que naciéramos, Él nos escogió a cada uno, así, destinados. Dice Ser hijos, predestinados. ser hijos de ellos. Predestinados a la adopción significa que desde la eternidad desde Dios antes. quiso hacernos creyentes de sus hijos, con derechos y privilegios. Y eso es a través y mediante Jesucristo. Esas son las bendiciones espirituales. Mira un ejemplo sencillo. El príncipe William en Inglaterra, el hijo del rey Charles, él nació predestinado a ser rey, porque es primogénito. Y así en Cristo, Cristo es primogénito. Dios a través de Cristo nos escogió desde antes de que naciéramos. Ya estábamos marcados. Igual que el príncipe William fue marcado. Pero Él nos separó para Él, como un regalo especial que Él tomó para sí mismo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Nosotros somos un regalo para Dios. Qué bendición. Eso es poderoso. No lo tenemos presente todos los días. No. Entonces por eso se empieza de esta manera, porque si usted lee, lo que dice está, bendito será el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, como dice mi esposa, no te dice, te bendecí, te bendeciré. Ella dice, Ya. estás bendecido, estás bendecido, has sido adoptado, estar sellado ya, por el Creador y por el Eterno. En el versículo 6, ¿qué significa aceptos en el amado? No sé si alguien tiene la nueva versión internacional y si creo que dice lo mismo. Yo tengo la NTV. Ajá, ¿qué dice ¿El hermana? 4? El 6. El 6. Ah, ya vamos en el 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Aceptos en el amado. Pero es que estaba yo mirando aquí, era el 4, ¿ya pasamos por el 4 o nos vamos a volver al 4? No, estamos en esta pregunta viene del 6. ¿Por qué encontraste en el 4? No, apenas le iba a empezar a mirar a ver si veía algo ahí. Antes de la fundación del mundo. Incluso, dice el 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Quién es el amado? Dios. ¿Dios?
necesario que seamos específicos. Jesús es Cuando el Hijo Dios de habla Dios. de que somos aceptos en el amado, le está diciendo, Él está diciendo, yo se los regalé a ustedes a Cristo para que Cristo por su sacrificio me los regalara de vuelta a mí. Eso es lo bello de sí, eso. en esta parte sí, porque dice, Dios recibe y acepta a los creyentes únicamente a través De su de vida. Jesús, Jesucristo, Exactamente. el amado, más mi amado Hijo, dice. Es que tampoco es que sea fácil. Ya. Ya, eso. Está hablando de una relación, está hablando de una Sí. identidad, está hablando de una Sí. seguridad del cristiano que puede descansar en la perfección y la suficiencia de Cristo. Podemos estar horas descifrando cada cosa que está acá. Imagínense, por eso cuando hace unos días vimos con mi esposo una película de cómo una iglesia tan pequeña pudo ser una iglesia tan masiva y cómo Jesús obró en las circunstancias más raras, más extrañas, y fue el movimiento en Estados Unidos más grande, y es de la vida real, de tantas personas jóvenes en los 70s, en la era de los hippies, que se entregaron a Cristo. O sea, en el medio del desenfreno y de los hippies, que uno escucha hippie y escucha marihuana, de drogas, éxtasis y todos los tipos de drogas que pueden haber, en el desorden ese, el Señor lo manifestó y lo acomodó para usar a uno, a otro, y fue un bautizo masivo. Eso fue en California. Hubo un avivamiento, que es lo que está pasando ahora. La cantidad, hay muchos jóvenes que están buscando ese avivamiento. Ahora, Está pasando igual ahora. ¿qué relación hay? Entonces dice que cuando se refiere a aceptos en el amado, es que la única manera para tener ese sello, ese premio de ser bendecido por el Eterno, que el Señor ya lo sabe, es a través de Cristo. No hay otra manera, Por medio de Jesucristo, sí. ¿no? Porque en Él descansa la perfección y la suficiencia de Cristo. Acá estaba averiguando de lo que, a qué se refiere con la bendición espiritual, y es la salvación, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la paz y la gracia, los dones espirituales y el acceso directo a Dios. Esas son las riquezas eternas que nadie puede quitarnos. Esas son las bendiciones Ahora espirituales. sobre lo directo, voy a ir un poquito a entender qué cosa pasaba antes. ¿Por qué a Jesús se le llama el Cordero? Porque fue inmolado, fue crucificado. ¿Pero por qué lo simbolizan como un corderito? ¿Por qué? Porque lo sacrificaron en la cruz Fue para, por medio de su sangre, ser limpiados. ¿Cómo se llegaba antes a Dios? Digamos, si hubiese era antes de Cristo, ¿cómo uno llegaba a Dios? Haciendo sacrificios. ¿Y el sacrificio quién era? Cordero. Un corderito. Bueno, ¿sabe qué era? Eran tan tierno, diferentes por tipos decir. de animales. Lo mejor es. Lo mejor Pero es. eso ya fue un poquito más de historia, ¿no? Pero bueno, entonces era el Cordero. A esa parte yo recuerdo cuando antes sacrificaran, y corrígeme pastor si estoy equivocada, cuando antes sacrificaban a un cordero, tapaban la mancha con la sangre del cordero, pero cuando Jesús murió y lo llaman el cordero, él limpia la mancha. Es como cuando te ensucias y lo tapas y está tapado. Pero Interesante que mencionas eso. Acá dice eso. Jesús murió, entonces la mancha se limpió, ya somos limpios, no es que está tapado, sino somos limpios. Por su sangre. Básicamente el Cordero era un medio temporal de expiar, más bien de perdonar los pecados de los israelitas. Y esto lo tenían que hacer una vez al año. Y el sacerdote era el sumo sacerdote quien tenía que hacer esto todos los años. Pero cuando Jesús vino, Él se convirtió en el Cordero que permanentemente nos presentó ante Dios, porque allí Él es el sumo sacerdote quien presenta al Cordero, pero el Cordero es Él mismo. Y con su sangre Él nos lavó a todos para siempre. Can I add something? Yeah. Y que aquí también Jesús estaba con
completamente aceptado por el Padre Ujú. when he gave himself to the cross. Cuando se dio en la cruz. Y todo su carácter, todas sus palabras, todo su work, su Su trabajo, trabajo. fue aceptado por el Padre, Ujú. y ahora nosotros estamos aceptados in the beloved. Ya, a través de él. Ya. Lo que María está diciendo básicamente es que Jesús vino a cumplir con todos los requerimientos de la ley. Y el Padre lo aceptó. Las 613 leyes que tenía el pueblo de Israel, que vinieron de Dios, Él las cumplió borró. todas. Yeah. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirlas. Y lo que Él hizo fue eso, perfectamente cumplir toda la ley. De modo que Él pudiese ser perdonado. O sea, nosotros pudiésemos ser perdonados a través de Él, porque Él fue acepto y a través de Él nosotros somos. And this is where the Lamb of God, el Cordero, viene. Y ahora no necesitamos Nada, sacrificio. sacrificio. Ahora Ya, nada. porque Él así Porque lo hizo todo. Sí. Ya. Ya, yo recuerdo a Abraham cuando fue al monte a sacrificar, cuando le dijo vas a sacrificar a tu hijo, Tremendo punto. ya, Ya. le dijo, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Y le dijo, no, lleva a tu hijo, ¿no? Pero Dios proveyó el cordero y esa fue la Probó su obediencia, ¿no? eso fue la representación de lo que pasaría Más cuando adelante. Jesús Ya. él fue sacrificado. Lo más bello de eso es que ese sacrificio de Abraham fue en el mismo monte, en el mismo lugar donde fue sacrificado Jesús. Exacto. No hay coincidencias. Dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos. It's so simple. Ya. Y Es tan, tan sencillo. y tan Y tan profundo. profundo. Yeah. Dicen que lo simple es lo más profundo. Yeah. Dice acá mis anotaciones, la redención es la liberación del creyente del pecado y la muerte a través de la sangre de Cristo. Yeah. Cristo era el Cordero, o es el Cordero, y Él se quedó sin una gota de sangre. Y cuando pidió agua le dieron vinagre, como para que ni siquiera le quede absolutamente nada. Pero hay una cosa importante. Cuando el católico decir, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos Señor, eso es pura religión. Cuidado con eso. Ok, nada que ver. Porque estamos perdonados. We don't need to ask for perdón anymore. Eso es, yo he notado, porque bastante tiempo, desde muy joven, desde muy niño, yo notaba, y las pocas veces niño leía la Biblia yo decía, ¿por qué le besan la mano al Padre? ¿Por qué se arrodillan? Si la Biblia dice, no te arrodilles ante nadie. Entonces yo decía, ¿quién es? Entonces, pero ellos hacen ver, no, es la representación, ellos son la representación del Papa y el Papa es la representación de Dios en la tierra. Ellos dicen. Ellos dicen, Y claro. el Papa no Entonces, se pero puede ya equivocar. yo ya tenía ese dicho escéptico, ¿no? A mí me han botado clases de religión, fallé en religión, todos los cursos tenía buenas notas, matemática, lengua, todo. Y casi no acabo el colegio por religión. Y no era por eso, era porque me quedé... Todo eso, ¿sí? ¿Ah? Porque no le parece raro todo eso. Uno como que Pero yo en de la medio de escuela la éramos iglesia no dos. lo acepta mucho. ¿Cómo es posible que un cura para bendecir un agua que uno puede simplemente bendecirla, tiene que meterle la mano y al agua y después dársela a tomar a uno algo? Yo no sabía eso. Yo lo vi, pastor, le iba a Yo decir no padre. sabía eso. Yo sí conozco, y perdone que nos Tiene la salgamos, mano al agua y después pasa esa perdone vez. que nos salgamos un poquito del tema, pero yo recuerdo a un cura que él daba la hostia y se tomaba su cosa, y cuando terminaba el
esposa estaba borrachita. Porque estaba empinando el codo. Pues claro. Perdónenme, pero solo quería que nos Yo tengo riéramos una un poquito. pregunta. En lo país latino, usted en las escuelas, did they teach you that you were from Ostalalupitec and that you were coming from like ¿cómo se llama Te eso? está hablando la evolución. Ya, Eso usted lo le enseña, sí. enseñó la evolución Sí. en allá, en los países latinos. Ya, es un Y también the Catholicism, right? Ya, una En el combinación. mismo colegio, Yeah, ¿verdad? yeah, Uno pero es- nunca en mi cabeza I could not make the link. Yeah. I'm like, why are you telling me that I'm from a monkey and then you bring Jesus in the middle? Hay algo aquí que no. Es verdad. Ya, es verdad. Sí, no, es cierto. Yeah. No, tú eres de los monkey, pero hay un salvador. Nos estamos saliendo del tema. Como Perdón, digo, sí. perdón. Esos, Lo de los en monjes inglés le es de llaman, otra materia, en inglés pero le ya llaman evolución, you sí. has been told. Sorry. You have been told. O sea, uno crece en una sociedad que porque cree que hay eso en la educación es cuando literalmente te amoldan. Y eso es lo único que sabes. Yeah. Ya, eso es endoctrinamiento. Endoctrinamiento. Eso lo están haciendo ahora al granel con todas estas cosas raras que andan por ahí. Eso le llaman cosmovisión. Usted escuchó a alguien, ¿verdad? Culturalmente te enseñan No, algo y pensé te que lo estaba ponen mirando en que la estaba mente. ¿Qué pasó? Y te lo ponen en la mente, entonces te hacen creer que es la verdad. Entonces cuando tú vas a otro lugar o estás hablando con otro tipo de personas y te vienen con otra verdad, entonces ahí cuando tú dices, no, porque a mí me enseñó, no, y ahí es cuando te entra enfrentan las dos la cosas. división, Pero ¿verdad? mira lo que está, pero mira que lo que me quedé pensando fue en lo que María dijo, porque en estos días mi hijo me preguntó, porque mi nietecito, ay bueno, ya me salí del tema, mi nietecito chiquitico tenía una exposición del monkey, De la evolución. sí, entonces, pero eso sí que es, yo sé que eso es ignorante, pensé preguntar eso, totalmente. pastor. Porque sí, Pero hablamos de yo sé que es una evolución. ignorancia para mí preguntar esto, eso sí que para nosotros que no, es mejor If it would be the porque evolution. eso tiene mucha tela donde cortar, porque mi hijo me dice mami, entonces si el niño le están enseñando eso, entonces ¿cómo le enseñaría pues eso en mi vida? A mí no me preguntas cosas que ahora no tengo cabeza para estar pensando, Bueno, y porque me confundió ya. si vamos a Génesis No, y pero vemos ¿cómo la la Biblia, confundió? dice, Dios no dijo, creé al Sí. mono y a la mona y después vino el hombre y la mujer. Dijo, yo creé varón y varona. No habla de nada más de otra cosa. Hay un María chiste. tiene toda la razón. Hay un chiste que ya algunos de ustedes han escuchado, de la mamá que está en la cocina y el niño viene y le pregunta, ¿de dónde venimos, mamá? Ella dice, somos hijos de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, y etcétera. Y él le dice, pero papi me dice que nosotros vinimos del mono. Y ella dice, sí, la familia de él vino del mono, la mía no. Y así mejor se soluciona el problema, claro. Y puso Ay, al mi niño. vida, estoy cansada, ¿sabes qué? Ya a mí no me preguntes de pendejadas ahora porque yo no quiero muerto de la risa, porque entonces nos estamos, hasta yo estoy confundida, pero bueno, no me quiero seguir. No, se va a Perdona, confundir. perdona. No, estos son puntos importantes. Yeah. Ya, es parte de Sí. Pero eso es lo, o sea, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero también hay que tener bastante cultura y saber Claro. qué cosa hay y no simplemente, o sea, unas personas que han sido muy sabias y libros que he leído y todo eso, que inclusive son cristianos y han dicho literalmente no hay otra manera de que hay un creador y ese es Dios que creó todo, donde dicen que uno tiene, o sea, es como decir, no vas a leer sobre Hitler, pero tienes que conocer lo que hizo. Sí, claro. No te vas a estudiar la vida y ser apasionadamente, sino saber conocer a tu enemigo, de qué tan malo puede ser y cómo puede mover masas. Entonces uno tiene que leer. Nosotros tenemos un hábito de leer siempre. Entonces, ¿para qué? Para que no pasen estas cosas, que te puedan, inclusive hay personas que si tú no estás bien preparado en el tema, no sabes bien la palabra, es muy fácil que el enemigo que
Pero al Pero pastor le gusta cuando ellos vienen. Usted, mi amor. No Ya. gusta. Ah, tenemos invitados. And he knows. He comes upstairs. Sí, Y ya no van, ya. Oh, Ellos se corren. yeah. A mí Y es una vez me salió limitado. uno corriendo y trajo el supervisor. Trae a su hermano, voy a traer a mi hermano. Dicen, ya eso nos ha pasado en otra casa, nos dijeron, trae a tu hermano, a tu hermana, porque la misma palabra es que en nuestra Biblia. Ok, vamos a ver, ¿qué versículo es? Oh, porque dice esto, ok, ¿y qué dice más abajo? No, y Ah. No, eso no se lee así. Nosotros lo leemos en partes, pero tenemos nuestra propia Biblia. Le dice, todo lo que ha sido alterado de una cosa que está escrita en la palabra es pecado. Yo quiero hacer una pausa breve. Había caca también. Por un tiempo en los días del Si COVID acá se movió. nos estábamos reuniendo en lo que es la Iglesia Unida que está ahí en 123 Main Street, ahí un poquito antes de llegar a Bronte. In front of the funeral home. Hoy yo descubrí que ahí hay una iglesia latina, pero tengan mucho cuidado, esa es una iglesia unitaria, los famosos Jesús solo, ¿ok? Que no creen en la Trinidad, ellos dicen que Jesús es el único Dios y que Dios el Padre no es más que una manifestación de Jesús y el Espíritu Santo es otra manifestación de Jesús y ellos dicen que para ser salvo hay que ser bautizado primero y hay que hablar en lenguas. Yo les advierto esto a ustedes para que ustedes corran la voz porque están en Milton. ¿Ok? Esa iglesia, yo me sorprendo que hayan alquilado ese espacio a esta gente porque ellos, la iglesia unida es medio rara porque ellos aceptan homosexuales como pastores y cosas por el estilo. O sea que no es. Gran abominación. Perdone, Hugo, pero yo quería comentar esto para que ustedes estén alerta y pasen la voz. Pero de eso se trata de estas clases, que empecemos a saber porque es muy fácil. Satanás es demasiado astuto. Sabe entrar de alguna manera y puede aparentar ser buenas personas, pero están personas con falsas doctrinas. Eso es un problema grave. En el versículo 11, tengo una Es una pregunta para bebé. ustedes que dice, ¿qué significa que en Cristo hemos obtenido herencia? Which verse? 11. 11. ¿A qué herencia se refiere? ¿Qué significa en Cristo hemos obtenido herencia? En el 11. A ver. Herencia, el reino de Dios. Dice, en el 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. A esa herencia se está refiriendo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que como hijos adoptivos de Dios somos herederos de su gracia. Eso. Exacto. Así es simple. Así es simple. Yo pensé que le ibas a pasar. No, Porque se emocionó tanto. eso lo estaba escuchando. Hay un pasaje importante en Romanos 8. En Romanos 8, de hecho es bueno leer desde el versículo 14, pero el 17 específicamente, le habla a usted de que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿De qué? Del reino de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Hermano, nosotros acá estamos de pasadita. Miren, esto es para animarlos a ustedes a meterse para aguas profundas, porque esto es bello. Lo que Hugo está haciendo aquí es trayéndole, como cuando usted ve en el supermercado que le dan muestra para que usted compre. Esa es la idea. ¿Okay? Nosotros Y el tenemos... más, ¿Por qué? perdón, Sí. y el más profundo que te mete, el más fácil that it becomes. Ya. Es Lo como, más fácil que se pone. Ya. Al comienzo es Pero uno difícil. lee y o sea, le pasa así, no. No.
Y ahora uno dirá, no, esto no entiendo, esto sí entiendo. Después Y puedes para leer eso- el mismo versículo y después vuelves y el Señor te lo habla. Por eso dice que la Biblia está viva. A nosotros nos ha hablado cantidad de veces en un versículo y Si uno lo espérate, pasa así como por eso encima, no estaba como hace yo, que tiene yo ya lo he revelación. leído. Y Porque el a Señor habla. alguno de ustedes le ha pasado, usted conoce un versículo, pero un día en particular usted lo lee y como explota frente a usted y les muestra cosas nuevas. Ese es el poder de la Biblia. Es como puede ver otras cosas entre las líneas. Ah, wow. Ya. Como un rompecabezas que cuando le encuentras la fichita dices, ay, Esta Yeah, es, yeah, esta yeah. es, yeah. Miren, en el 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es otro embrollo ahí. Ahora, está hablando de una promesa. Y antes ya está diciendo que estamos predestinados. Después que está hablando que estamos predestinados, está diciendo que es un propósito. También dice que es un designio de su voluntad, que es un benéfico de su voluntad. O sea, es todo lo que Él quiere. Pero ahora dice una promesa. ¿Usted sabe? Imagínate que Dios te está dando una promesa. acá en herencia, a lo que se refiere es, Pablo nos está enseñando al estar en Cristo, somos herederos de todas las promesas de Dios. Ujú. Y esto incluye la vida eterna, la gloria futura con Cristo, la plenitud del Espíritu Santo como anticipo de esa herencia. Es decir, nuestra Eso sí, eso es herencia, súper. es decir, nuestra herencia es todo lo que Dios nos prometió desde la eternidad y que ahora recibimos en Jesús. Nosotros, si no llega el arrebato antes, nosotros no vamos a ver la muerte. La muerte ahí para nosotros no acaba. Entonces, nosotros, a mí no aprendí a que sí, por ejemplo, si un familiar fallece y todo eso, lo único que más me preocupa a mí es la salvación de la persona. Yeah. Porque sé que hay una vida y es una vida más real que esta. Parece de loco, pero la vida espiritual es más real que esto. Es como, para hacerles una vez, como si esto fuera una película y que estuviéramos dentro del famoso Matrix, pero hay una vida que es más plena que eso. Ahora voy a leerles el 14, continuando lo que justo dice mi esposa. Dice que es las arras de nuestra herencia, vuelvo a mencionar la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué cosa es la redención de la posesión adquirida? ¿No creen que está hablándose Antes de de la decir llegada eso, del Señor? Antes de decir eso, bueno aclarar que la raz es el sello. ¿La qué, perdón? Eso que dice ahí, el arras de nuestra herencia. Arras. Sí, lo que Arras. está diciendo es que hemos sido sellados, pero ese sello que tenemos es el Espíritu de Dios. Santo. ¿Ese dónde está? El Aras. Empezando 14. 14. Empezando. Arras. Ok. Y- Aras. Y ese dice en otro lado que el Espíritu es la garantía, Pablo le dice a los corintios, el Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Es como cuando usted va a un supermercado o a una tienda y usted le gusta un mueble y le dice, mira, te lo voy a pagar, lo vengo a buscar más tarde. Pero tiene garantía. Ya es suyo, Porque Pero tiene porque ya lo pagó. Usted lo tiene ahí, la tienda lo tiene ahí, le pone un sello que dice vendido. Ya está. Ya que la presencia del Espíritu Santo en nosotros aquí. Seguramente en tu versión, no sé si te da. es una seguridad en el sello de ownership. Ya el sello de que le pertenecemos a Dios. Así como sellan el ganado, ¿verdad? Precisamente, Ajá. exactamente. Y esto lo que quiere decir es que, como bien dice en Romanos 8, nadie puede separarnos del amor de Dios.
Cuando usted oye por ahí una gente que dice que si usted peca se va a perder, si Dios lo tiene ya usted sellado, garantizado, Pero esa es la razón no también, falta. esa es la razón también que las emociones has nothing to do with it. Ya. Las emociones hay nada que ver con eso, con el Espíritu Santo. It's like in you. Es una experiencia que I don't know how to explain it, pero no es nada de emoción, es como tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes. It's like you just know. Es una certeza. Yeah. Es la Yeah. palabra. Yeah. Y esa es la fe. No se ve. ¿Qué es la Yeah. Una certeza es la fe. Yeah. El Espíritu es la garantía de que tenemos, es la garantía que tenemos que de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió. Como el Espíritu Santo es como un down payment. Ah, No un down payment, no, es el pago completo. No, I know. For when you go to heaven. So it's like, okay, this is my down payment until I go to heaven. Es como cuando yo te puse el anillo en el dedo, tú eres mía. Entonces habla de la redención de la posesión adquirida. Es porque va a venir. Y lo que hace es, yo voy a sellar, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando estaban las plagas, a los judíos que estaban pasando todo eso, les dijeron, marquen con sangre, cordero, las puertas, y no les pasará nada. A ellos no les afectaban los sapos, ni las langostas, no les afectaba enfermedad, no les tocaban las pestes, no les faltaba comida, no les faltaba nada. De la misma manera, el Señor se repite y va a decir, yo voy a ir por lo que yo he sellado. Él va a regresar por su gente. En el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y este podríamos hacer 2-3 días, regresar y subir, regresar y Sí, iba a subir, decir regresar y subir, exactamente porque eso. así es este versículo. Podríamos devolvernos y hacer otra sesión de 1 hora con los mismos versículos. Pero comienzo, por ejemplo, para ya cerrar, una de las cosas que que nos está dando el Señor, es que nos da gracia y paz de Dios. Entonces a veces cuando se presentan situaciones, el único que te puede dar paz es Él. La consolación es Él. El que redime es Él. Sería bueno que vean un poco, porque yo acá tengo algo preparado que mi esposa inclusive me empezó, estábamos hablando en la mañana de eso y hablar de cada iglesia, porque ese es otro tema, de todas las iglesias y cómo Pablo, o sea, por ejemplo, tocando un poquito de historia, en Éfesos, ¿se imaginan a Pablo venir a hablar de Cristo teniendo romanos, judíos que todavía no creían, gentiles y los griegos, así? Y él viniendo así, yo vengo a traer la palabra de Cristo. Y se paraba en el medio y él empezaba a simplemente a predicar. Y las personas así se entregaban. Y decía, el Señor ahora te
Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, era Cristiana. masivo. Los romanos la adoptaron, esa diosa, porque ellos hacían eso con todos, y le cambió el nombre para Diana, pero esta diosa ofrecía fertilidad y prosperidad a la tierra. Entonces, los padres, cuando sus niñas cumplían 12 años, se las llevaban al templo para que ellas se hicieran sacerdotisas. Y lo que hacía una sacerdotisa era literalmente prostituirse. Eran orgías satánicas. Ya. Sacrificaban niños. Dice, ¿quieres tener más? Tenías que entregar a la... Porque ella te ha dado esa fertilidad, quieres tener poder. Y todo uno estudia todos esos detalles, todo es satanismo. Era horrible. Sacrificios, asesinatos y todo era por poder. Entonces ellos a las jovencitas, para marcarlas, les afeitaban la cabeza como una señal de que ellas eran sacerdotisas. Sacerdotisas de Artemisa. Entonces fue una cosa horrible. Y esa misma tipo de Dios y todo eso viene de detrás de Ruth. Si ustedes leen la historia del Antiguo Testamento, esas mismas cosas, siempre Satanás ha estado, como el sueño de Nabucodonosor, en cada imperio, cada ha sido más satánico, pero todo ha sido en degradación, porque el mundo no va a salvarse, no hay para bien. No hay vuelta. No hay vuelta. O sea, no va a haber mejora. Más bien ahora que si uno ve lo que está pasando en el mundo, ¿no? Oye, qué buen presidente este, qué buen presidente ese. Recuerden que Satanás, Todo eso o sea, eso va a haber un tiempo de paz. Pero no es esa paz, no es la que estamos hablando en Efesios. Es la paz del mundo. Que se paz, estabilidad económica, paz, estabilidad. ¿Y qué tal la otra? Vea pues. Eso pasa cuando se va a la casa de la hija. Ya, nuestra esperanza es Cristo. Usted puede ver que las cosas pueden estar calmadas, pero la palabra dice, cuando usted ve que se casan y se dan en casamiento y toman y beben y comen y se divierten, ahí viene Cristo. Les voy a dejar esta nota ya para cerrar en oración. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos. Y encontramos en Jesús la gracia de Dios. Pablo nos dice que la gracia ha abierto un camino completamente nuevo en nuestras vidas para nosotros y así poder nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Altamente, yo les recomiendo a ustedes que estudiemos. De hecho, hay un playlist de una serie de videos, 47 videos, de 1 hora cada uno, que yo hice hace 3 años, creo, sobre este libro. Y así ustedes vienen ¿cómo se dicen? Con el gatillo armado Hasta con las preguntas. para echar esta pelea. ¿Solo de estas 3 hojitas? Para participar. Solo es que Efesios son ¿qué? 3 no, hojas. estoy hablando del libro entero. De son la Biblia. 47 videos. Ya. Ya. Pensé que era solo de este. Eso lamentablemente Efesios no 4 está en hojas. la iglesia, está en el canal mío de YouTube. Otra cosa, hermanos, hermanas, que les recomiendo es que, no sé si en sus Biblias ustedes a veces, ciertas Biblias tienen versículos afines. Ya. Eso es un excelente, yo aprendí bastante así, porque siempre leo, inclusive estoy escuchando una prédica, estoy con la Biblia, voy al versículo y le veo todos. Y los más interesantes son los versículos que tienen varios, o sea, a Génesis va a Filipenses y uno va leyendo y va entendiendo. Y por eso hay todo, como dice María, todo es lo mismo. Dios no tiene tiempo. No es que empezó y creó, no. Él está acá y allá al mismo tiempo. Y sabe todo al mismo tiempo. Like this book, everything links together. Ya. Everything. Ya.
mismo sus Biblias tienen anotaciones, pero por ejemplo Bible Gateway, si usted lo pone y usted activa, usted puede activar todas las referencias bíblicas y todas los versículos conectados y se los da en el fondo y usted pueden ir versículo por versículo mirando. Pero es importante que esta reunión ustedes vengan ya con el material leído y en la medida de lo posible estudiado, para que así las Que rinda preguntas más y nos pueda rendir un rindan poquito. mucho más. Por eso, no sé, cuando las preguntas sonaban sencillas y súper cortas, pero es que el contenido es bien denso, es bastante nutriente. Entonces, de acá lo que va a seguir es, si ustedes se dan cuenta, cuando yo avanzo no hago un capítulo entero, sino voy desde donde empieza, por ejemplo, y de ahí donde acaba va el siguiente título, el siguiente es después del 14 hasta antes del 2. Entonces solo léanlo y releanlo para poder para que puedan ver con más claridad, ¿no? Es como el versículo 1 y el versículo 2. Es el mismo Padre, pero de el lado de Paul y de Pablo, y el lado de Jesús es el mismo Padre, pero es diferente. Right? I don't know how to explain it. Ya. Como Pablo fue adoptado como nosotros, pero Jesús es like el verdadero Ya, Él hijo. es el unigénito de Dios. Él es el Hijo increado. Póngalo así de esa manera. Ya. Él es eterno. Es el Hijo eterno de Dios. Consentida de Ya, Dios. por eso Yo es lo por lo que consentía también. cuando Él se tropieza con María Magdalena en Juan 20, Él le dice, voy a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Yeah. Y mucha gente se pregunta, pero ¿no es el mismo Padre? No es el mismo Padre. Es el Padre de Jesús, pero el Padre de la creación y nuestro a través de Jesús. Yeah. Es como el tema que me parece súper fascinante y lo puedo leer 20.000 veces y lo puedo leer, estudiar todo, la transfiguración. Ajá. Me vuelve la cabeza. Ya. Es completamente intenso, inmenso, yo me lo imagino, Yeah. y dice, y estuvo en días, Yo no me lo puedo imaginar. y él estuvo elevado y la nube, o también como, ¿se imaginan ustedes a Moisés cuando decía, tú me tienes que responder qué tengo que hacer con toda esta gente que son un desastre? Y él bajaba él bajaba del monte con la cabeza brillante, que tenía que ponerse un velo. Luchar con toda esa gente, Como ¿no? esas piedras que absorben la luz, que Exacto. se quedan prendidas. Ya. Y hay mucha información. El Éxodo es mucho que aprender, mucho. Nosotros hemos estado estudiándolo. Déjame poner el video, ustedes pueden Y, seguir. y el Éxodo es fascinante. Se lo voy a parar. ¿Sabe una de las cosas que más nos